¿Y si os dijera que el célebre Adam Smith, el laureado economista a favor del libre mercado, no es más que un mito? Considerado prácticamente el creador de la economía, contribuyó poco o nada al desarrollo del pensamiento económico y, por desgracia, hizo más mal que bien, retrasando por lo menos un siglo el avance de esta ciencia. Celebrado justamente por los marxistas por ser la inspiración de Karl Marx, pues les dejó en bandeja la teoría del valor trabajo a Ricardo y a James Mill, que posteriormente recogería Marx. Además de no aportar nada nuevo, lo nuevo que aportó fue erróneo. Fue un plagiador sin vergüenza, copiando sin citar a Cantillon, Hutcheson y a los fisiócratas. Y es que tenía complejo de Colón, pues aún por encima acusó a amigos íntimos de plagiarle a él. Y es que además de plagiar, plagió mal, añadiendo nuevas falacias a las verdades que robó. A su vez, el campeón del libre mercado trabajó a tiempo completo en aduanas, jactándose de aumentar la recaudación año tras año. Y es que ni siquiera se percató de la revolución industrial que estaba pasando por delante de sus ojos. El misterio de Adam Smith es la brecha entre una reputación inmensamente inflada y la triste realidad. Y es que ¿cómo pudo un libro tan poco original como La riqueza de las naciones, tan profundamente imperfecto y mucho menos valioso que el de sus predecesores, alcanzar tal notoriedad? Pues hoy lo veremos. Y es que Adam Smith es todo un misterio. Se le tiene como el fundador de la ciencia económica prácticamente ex novo, que la creó de la nada, olvidándose de todo el mundo anterior a 1776. Por esto debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué tuvo tanta influencia su obra La riqueza de las naciones? ¿Por qué se le tiene como un arduo defensor del libre mercado a pesar de haber trabajado a tiempo completo en aduanas? ¿Y por qué se le tiene en tan alta estima a pesar de haber colaborado en penetrar con la teoría del valor trabajo dentro de la economía, siendo prácticamente el único en aportar en este respecto? En su libro Historia del pensamiento económico, Rothbard dedica un capítulo a hablar sobre Adam Smith, capítulo 16 titulado El célebre Adam Smith, y en este capítulo básicamente lo que hace es desmontar el mito de este personaje. Respondiendo a la pregunta que acabo de hacer, la respuesta no está en su lucidez o en la claridad del estilo o de pensamiento, porque la tan reverenciada Riqueza de las Naciones es un tomo gigantesco, difuso, imperfecto y confuso, lleno de vaguedad, ambigüedad y de profundas contradicciones internas. Por supuesto que, en la historia del pensamiento social, constituye una ventaja para una obra el ser gigantesca, dilatada, ambivalente y confusa. La vaguedad y la oscuridad constituyen un valor sociológico. Aquí también pone el ejemplo de la Biblia, donde es posible extraer dos interpretaciones diferentes incluso de un mismo pasaje. Y es que en un tratado la vaguedad y la oscuridad pueden ser algo bueno, y en el sentido de que un libro oscuro, difícil de leer, complicado, puede ser incluso una tarea plácida para los intelectuales. Y es que a su vez son un importante instrumento exclusivista, es decir, solo unos pocos adeptos podrían disfrutar del conocimiento que ese libro, que solo entienden algunos, podría darles. Y en este sentido, los discípulos interpretan y se aprovechan de la fama del maestro, y luego a su vez vienen otras personas nuevas a pedirle fama y prestigio a esos mismos discípulos, que serán los que interpreten uno tras otro en un ciclo continuo hasta que se descubra que es un pufo, ¿no? Y es que ciertamente Adam Smith no fundó la ciencia económica, pero creó el paradigma de la ciencia clásica británica. Y en este sentido, pues al creador de un paradigma le resulta algo bueno ser imperfecto y confuso, con el fin de que los discípulos le interpreten, clarifiquen y sistematicen las opiniones del maestro. Y no fue otro que Schumpeter el primero en dar con una visión clara, fría y racional del Adam Smith en su Historia del Análisis Económico de 1954. Y es que los dos principales discípulos de Smith, Ricardo y Say, no intentaron otra cosa que sistematizar los pensamientos y las contribuciones de su maestro. También hubo otros tratados de economía antes que Las riquezas de las naciones, entre ellos el Essay de Cantillon, claramente mejor, pero
lastimosamente caído en el olvido, y otro de Sir James Stewart en favor del cameralismo alemán, una especie de mercantilismo, lo que le consiguió un puesto en la Compañía de las Indias, que Adam Smith también quería, pero se le adelantaron. Y una de las principales causas del impacto que tuvo la opinión de Schumpeter sobre Adam Smith fue que la mayoría de historiadores, economistas y científicos en general piensan que la ciencia es un proceso lineal que va poco a poco llegando hasta la verdad, ¿no? Sin embargo, lo que sucede realmente es que es más bien como una especie de zigzag. Puede avanzar, puede retroceder, y claramente con Adam Smith la ciencia económica retrocedió al menos un siglo. Este crecimiento lineal y ascendente se le denomina teoría Whig de la historia, la cual es reemplazada para Rothbard por la teoría de Kuhn de los paradigmas. Básicamente lo que nos dice la teoría de Kuhn es que puedes pasar de un paradigma al otro sin tener que ser el paradigma nuevo mejor que el anterior. Entonces no habría un crecimiento lineal, no es la estructura de las revoluciones científicas, es como se llama su principal obra en este sentido. Pasando ahora a la vida de Adam Smith, decir que nació en 1723 en un pueblo presbiteriano no militante llamado Kirkcaldy, y como curiosidad decir que su padre, que murió poco antes de que él naciese, se llamaba Adam Smith, posteriormente su tutor también se llamaba Adam Smith y su primo también se llamaba Adam Smith. Bueno, una curiosidad simplemente. Estudió en el Glasgow College, donde se graduó en el Master of Arts, y estuvo bastante influido por el profesor Hutcheson, del que dije al principio del vídeo, del que le plagió. Fue el primo de David Hume, Lord Keynes, el que le consiguió trabajo a Adam Smith impartiendo lecciones sobre derecho natural y filosofía moral. Se dice que es probable que el mismo David Hume asistiese a las lecciones de Adam Smith en Edimburgo, ya que en 1752 se harían amigos. Al año siguiente, Smith fue miembro fundador de la Sociedad Literaria de Glasgow, donde estaba ahí junto con David Hume, y que, curiosamente, ninguno de estos dos, que fueron los miembros sin duda más brillantes de la sociedad, pronunció jamás una palabra en ningún debate. Esto a su vez me recuerda un poco a lo que se dice de Isaac Newton, ¿no? Que creo que era, no sé si en el Parlamento o en la Casa de la Moneda, que su única intervención había sido para pedir que se abriese la ventana o que se cerrase. Tras publicar su teoría sobre los sentimientos morales, lo que le dio una gran fama, hizo que unos años después fuese a Francia a ser tutor del joven duque de Buccleuch. No sé si se pronunciará así, ¿no? Me imagino que no. Se le compensó con un salario vitalicio de 300 libras, algo sumamente elevado para la época, era el doble de lo que cobraba en Glasgow. Pasó 3 años en Francia, donde pudo conocer el pensamiento del brillante Turgot y de los fisiócratas. Smith terminó trabajando a tiempo completo en aduanas, presidiendo con bastante frecuencia las reuniones diarias de la Junta. Ahora, entrando un poco en su obra magna, La riqueza de las naciones, vamos a ver sus principales errores. En primer lugar, tenemos la división del trabajo. Para Smith, la división del trabajo alcanzó una importancia excesiva, oscureciendo temas tan importantes como la acumulación de capital y el crecimiento y descubrimiento tecnológico. Ningún economista anterior o posterior atribuyó una importancia tan inmensa a la división del trabajo. Y es que erró, por ejemplo, en el sentido de que la primitiva y acertada concepción sobre la fuerza dinámica de la especialización y el intercambio afirmaba que dos personas se beneficiaban o se esperaban beneficiar con el cambio de bienes. Sin embargo, lo que Smith hace es que desplaza ese beneficio mutuo hacia una propensión irracional al intercambio, como si fuéramos, no sé, marionetas determinadas por unas fuerzas externas, en vez de personas que actúan simplemente, pues, de forma libre y buscando un beneficio. Y es que a su vez adoptó una postura igualitarista ambiental, muy dominante también en nuestros tiempos, donde se cree que cada trabajador es exactamente igual, por lo que las diferencias entre ellos solo puede ser consecuencia y no causa de la división del trabajo. Inició nuevos problemas, iniciando la querella sociológica moderna en contra de la especialización, la cual Marx recogió, y se empezó a hablar entonces
los socialistas, marxistas y demás, de alienación. Y es que en lo referente a la división del trabajo, Adam Smith se contradice en sus libros 1 y 5. Y es que mientras que en el primero dice que la división del trabajo es la causa de la opulencia y de la civilización, en el libro 5 se la condena por ser la causa de la degeneración intelectual y moral. Y no hay modo posible de conciliar esas dos posturas. Es una flagrante contradicción. Y ahora vamos a entrar un poco en la famosa acusación de plagio que hizo Smith a su amigo Ferguson. En este sentido, Smith acusó a Ferguson de haber copiado su ejemplo de la fábrica de alfileres, que había expuesto en La riqueza de las naciones, a lo que Ferguson respondió que él no había copiado nada de Smith, sino que simplemente lo habían sacado de una fuente francesa. Lo más probable es que esta fuente francesa fuese el artículo Épingles, que significa alfileres, de los enciclopedistas. Disculpadme. Y se sabe que es copiado básicamente porque en ese artículo se mencionan 18 operaciones diferentes en la fábrica de un alfiler, que es el número que copia Smith. Sin embargo, en las fábricas inglesas el número era de 25. Y bueno, creo que voy a dejar ya aquí el vídeo, y para el siguiente, si os ha gustado y lo apoyáis, hablaré un poco de cómo hizo todo esto de la teoría del valor trabajo, cómo es todo un mito prácticamente lo del laissez-faire, lo de al final favorecía la educación pública, quería que hubiese un Estado grande, una gran nación, mercantilismo y demás, y muchas más cosas, ¿no? También favoreció la reserva fraccionaria en vez de atacar el fraude como algunos economistas de su época, y que si lo hubiera hecho seguramente no hubiese seguido adelante, y demás cosas que, bueno, si dais un like lo veréis en el próximo vídeo. Así que un saludo y hasta la próxima.